Había un tiempo, junto al lago de Galilea, en un animado pueblo de pescadores conocido como Betsaida, hogar de judíos y gentiles por igual, donde emergió un hombre cuyo destino estaba marcado por la sombra y el anonimato. Era Simón, descendiente de Jonás. Las tranquilas aguas del lago proporcionaban el telón de fondo para sus humildes comienzos. Aquí empezó a tomar forma la Odisea de Simón. Su vida transcurría de manera ordinaria hasta que, alrededor del año 30, un acontecimiento crucial lo desviaría por completo de su camino previsto. Una figura llamada Jesús entró en su vida trayendo consigo una enseñanza que marcaría a Simón de manera indeleble. Este pescador, desconocido hasta entonces, descubrió algo que iba más allá de cualquier tesoro. Un destino grandioso que transformaría su ser en lo más profundo. Antes de su metamorfosis en el Pedro que conocemos actualmente, Simón era simplemente el vástago de sencillos agricultores, Jonás y su pareja. Era común para los jóvenes de origen hebreo de aquel tiempo tener expectativas de vida limitadas, orientadas hacia el trabajo agrícola y la supervivencia bajo la opresión del Imperio Romano. En tales inicios modestos, resultaba inconcebible el impacto revolucionario que este individuo, más tarde conocido como Pedro, tendría en el curso de la historia humana. En el video de hoy vamos a desentrañar todos los elementos y misterios cruciales en la vida de Simón que lo convirtieron en el Pedro que reconocemos hoy. Comparte este video con aquellas personas que amas, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Como devotos creyentes en Dios, compartir su palabra con el mayor número posible de personas es nuestro deber. Retomando esta enseñanza, Simón nació aproximadamente en el año 1 a.C., en un momento de agitación política y espiritual que moldearía de manera significativa su carácter y destino. Simón, de naturaleza resuelta, criado en un entorno dedicado a la pesca y el comercio, desarrolló desde temprana edad un carácter decidido y fuerte. Estas características eran esenciales para persistir en un contexto lleno de retos. Desde su juventud, Simón vio cómo su padre, Jonás, formaba una asociación no oficial de pesca con Zebedeo, un pariente de la que sería su futura esposa. Zebedeo, además, era el padre de Juan, un amigo cercano de Simón, que también se convertiría en discípulo de Jesús. Esta intrincada red de relaciones, tanto familiares como laborales, desvela la complejidad de la sociedad que caracterizaba a la comunidad de pescadores de Betsaida. La actividad pesquera de aquel tiempo, lejos de ser un mero oficio menor, era una ocupación de notable importancia bajo la autoridad romana. Personajes como Simón, al frente de este sector y sujetos a tributación imperial, eran frecuentemente mirados con desdén y considerados con recelo. Al alcanzar los 25 años, Simón tomó un giro crucial en su existencia al casarse con una mujer de su localidad natal. Para cumplir con las demandas de la economía pesquera romana, él y su cónyuge se trasladaron a Capernaum, un puerto bullicioso y concurrido. Fue en esta urbe, hacia el año 27 de Cristo, donde Simón, su hermano Andrés y sus parientes políticos escucharon por primera vez los predicamentos transformadores de Juan el Bautista a orillas del río Jordán. Simón, al igual que muchos que escucharon a Juan el Bautista, quedó perplejo ante su doctrina. Sin embargo, sus obligaciones como pescador le impedían dejarse absorber completamente por un evangelio que parecía enfocarse en el más allá. Para Simón, la realidad inmediata era el aquí y el ahora, la batalla por la supervivencia bajo la severa opresión romana. Su atención estaba centrada en las inquietudes mundanas, mientras que su hermano Andrés se sintió profundamente conmovido por las enseñanzas de Juan y se adhirió rápidamente a su movimiento, dejando a Simón y otros a cargo de las labores pesqueras.
En esos tiempos, Simón estaba lejos de imaginar que su indiferencia hacia lo sagrado y lo espiritual iba a transformarse radicalmente. La transformación comenzó con el encuentro con Jesús de Nazaret. Ese día transformador sucedió en Nazaret, mientras Andrés, siguiendo a Juan el Bautista, presenciaba el bautismo de Jesús. Fue entonces cuando escuchó palabras que quedarían grabadas en su memoria. Jesús, bautizado por Juan, fue proclamado como el Cordero de Dios. Andrés, posiblemente evocando Génesis 22 y la narrativa del sacrificio de Isaac, donde Abraham asegura que Dios proveería el cordero para el sacrificio, se encontró maravillado. Ante él, Juan el Bautista, reconocido como un gran profeta, identificaba a Jesús, un hombre de humilde apariencia, como el Cordero provisto por Dios. No cabe duda de que Andrés se sintió asombrado. Antes de sumergirnos en este tema tan esencial, quiero recordarte que este canal ofrece vídeos diariamente. Para asegurarte de no perderte ninguna novedad, te animo a suscribirte y activar las notificaciones. Te prometo que los conocimientos que obtendrás aquí serán de gran beneficio. Andrés decidió seguir a Jesús, captando cada una de sus enseñanzas. A medida que absorbía sus palabras, se convencía cada vez más, corroborando lo declarado por Juan el Bautista, pero pronto se dio cuenta de que Jesús le señalaba un camino aún más grandioso. Con determinación, convenció a su hermano Simón de encontrarse con Jesús. Al principio, Simón se mostró dudoso. No estaba listo para aceptar sin cuestionar. Sin embargo, pronto presenció la evidencia de la grandeza divina de Jesús. Una situación particular con Simón lo demostró claramente. Jesús lo encontró desalentado en su barco después de una jornada infructuosa en el mar. Ante la posibilidad de regresar a casa con las manos vacías y el corazón pesado, Lucas narra lo que sucedió a continuación. Jesús, después de hablar, le pidió a Simón que se adentrara en el lago y lanzara sus redes para pescar. Simón, mezclando resignación con curiosidad, respondió: «Maestro, hemos intentado toda la noche sin capturar nada, pero bajo tu palabra lanzaré las redes». Y entonces ocurrió el milagro. Las redes, al tocar el agua, se llenaron de peces hasta el punto de romperse. Simón y sus compañeros, sorprendidos por la pesca milagrosa, pidieron ayuda a sus socios en el otro barco. Juntos, llenaron ambos barcos hasta casi hundirlos. La sorpresa se apoderó de todos. Simón Pedro, al presenciar este prodigio, cayó de rodillas ante Jesús, pronunciando palabras que resonarían en su ser para siempre: «Señor, aparta de mí, que soy un pecador». Fue un instante de revelación intensa, donde la presencia de lo divino se hizo inequívocamente clara. Todos los presentes quedaron asombrados ante la pesca milagrosa y el hombre que la había provocado. Este episodio, documentado en el libro de Lucas, capítulo 5, señaló el comienzo de un camino espiritual que transformaría a Simón en Pedro, el apóstol firme. No solo fue Simón quien experimentó la autoridad de Jesús en aquel encuentro inicial. Jesús también percibió el potencial oculto en Simón. Lo invitó a seguirle, prometiéndole convertirlo en un pescador de hombres. Cualquier duda que Simón pudiera haber albergado se esfumó en ese instante. Dejó sus redes y optó por seguir al Mesías. Poco después, Jesús realizó una declaración trascendental sobre su visión para Simón. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos qué decían las personas sobre él. Las opiniones eran diversas. Algunos lo comparaban con Juan el Bautista, otros con Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, la interrogante crucial fue: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Fue entonces cuando Simón Pedro, con firmeza, declaró:
tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Las palabras de Simón Pedro resonaron con profundidad. Jesús, reconociendo la revelación divina detrás de la afirmación de Simón, lo bendijo. Dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, versículos del 13 al 20. Este incidente señaló el ascenso de Simón, ahora llamado Pedro, a una posición de liderazgo y distinción. Sin embargo, el camino por delante no sería ni simple ni fácil, estaría lleno de retos y adversidades que demandarían la máxima resiliencia de Pedro. Con su confianza inquebrantable y sostenido por la promesa celestial, estaba preparado para afrontar cualquier adversidad por el evangelio que ahora consideraba su mayor tesoro. La transformación de Pedro fue significativa al dejar atrás su oficio de pescador, su hogar y la comodidad familiar para seguir a Jesús, sumándose a una causa revolucionaria que desafiaba tanto el dominio romano como las rígidas costumbres del Sanedrín de la época. Pedro presenció y participó en numerosos milagros junto a Jesús, desde la conversión del agua en vino en Caná hasta la sanación de su suegra. Estos eventos afianzaron su fe en Jesús como el Mesías. Sin embargo, el camino de Pedro estuvo lleno de obstáculos y períodos de duda. Un desafío importante surgió durante una tormenta en el lago de Galilea, justo después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas. Jesús había enviado a Pedro y a los demás discípulos por delante en una embarcación, mientras él se retiraba a orar. Más tarde, esa misma noche, los discípulos enfrentaron una tempestad violenta. Lidiando con vientos fuertes y olas enormes, avistaron una figura caminando hacia ellos sobre el agua, lo que les causó terror, pensando que era un fantasma. Ante su miedo, Jesús los tranquilizó inmediatamente diciendo: «No tengan miedo». En ese momento, Pedro, impulsado por el coraje, le pidió a Jesús: «Señor, si eres tú, ordéname ir hacia ti sobre las aguas». Jesús accedió, invitándolo a caminar sobre el agua. Pedro, animado por la fe, salió del barco y comenzó a caminar hacia Jesús. No obstante, al notar la ferocidad del viento, el pavor lo abrumó y empezó a hundirse, clamando a Jesús: «Señor, sálvame». En ese instante crítico, Jesús le tendió la mano, salvándolo, y le reprochó con las palabras: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Tras este evento, regresaron al barco y la tormenta se calmó. Para Pedro, este hecho se convirtió en un aprendizaje fundamental sobre la confianza y la fe, una lección de que, incluso ante las pruebas más formidables, la creencia en Jesús puede vencer el miedo y la incertidumbre. Este episodio reafirmó su compromiso con la labor que él y Jesús estaban llamados a cumplir. Otro episodio crucial en el camino de Pedro junto a Jesús fue el de la transfiguración. Un día, Jesús guió a Pedro, junto con Santiago y Juan, a un monte elevado, identificado por algunos estudiosos como el Monte Tabor. Allí arriba aconteció algo prodigioso. Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se tornaron de un blanco resplandeciente. De pronto, Moisés y Elías aparecieron y entablaron diálogo con Jesús, simbolizando la convergencia de la ley personificada por Moisés y los profetas, encarnados por Elías, atestiguando a Jesús como el Mesías esperado. Pedro, siempre impulsivo, propuso de inmediato construir 3 refugios, uno para Jesús, otro para Moisés y uno más para Elías.
Mientras Pedro aún pronunciaba estas palabras, una nube luminosa los envolvió, y desde la nube se escuchó una voz proclamar: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Oídlo». Los discípulos, llenos de miedo, se postraron con el rostro en tierra. Pero Jesús se acercó, los tocó y les indicó que no temieran. Al mirar hacia arriba, solo Jesús estaba con ellos. Les ordenó no revelar lo visto hasta que Él resucitara de los muertos. Había diversas razones detrás de esta instrucción, pero principalmente era porque Jesús aún no había concluido de preparar a sus discípulos para los eventos que seguirían a su resurrección. A pesar de las profundas vivencias compartidas, el entendimiento de Pedro sobre la misión de Jesús continuaba evolucionando, tratando de conciliar sus expectativas de un Mesías victorioso con las profecías de sufrimiento y sacrificio anunciadas por Jesús. La transfiguración se erigió como una manifestación de lo divino, y al mismo tiempo sirvió para recordarle a Pedro que su jornada espiritual estaba lejos de terminar y que aún tenía mucho por descubrir acerca del verdadero significado del reino que Jesús venía a instaurar. En las etapas finales de su misión terrenal, Jesús comenzó a revelar a sus discípulos la necesidad de dirigirse a Jerusalén, donde enfrentaría grandes sufrimientos a manos de líderes religiosos. Sería ejecutado y resucitaría al tercer día. Ante esta revelación, Pedro, consternado, llevó a Jesús a un lado y lo censuró, diciendo: «Jamás te ocurrirá tal cosa, Señor». Jesús, a su vez, confrontó a Pedro con firmeza: «Aléjate de mí, adversario. Eres un estorbo para mí. Tus pensamientos no reflejan los de Dios, sino los humanos». Es crucial entender que Jesús no etiquetaba a Pedro como el diablo en sí, sino que criticaba la intención detrás de sus palabras. La intervención de Pedro, aunque nacida del amor y la preocupación por Jesús, revelaba una comprensión equivocada sobre el propósito de Jesús y la esencia de su reinado. El punto culminante en el seguimiento de Pedro se dio durante la última cena, el último encuentro de Jesús con sus 12 discípulos antes de su pasión. En este momento, Jesús predijo que sería traicionado por uno de ellos, generando confusión y preguntas entre los discípulos. Pedro, impulsado por su devoción, aseguró su fidelidad incondicional a Jesús, alegando que jamás lo negaría o abandonaría, incluso bajo amenaza de muerte. Sin embargo, Jesús le advirtió a Pedro que, antes del canto del gallo, lo negaría 3 veces. Un episodio crucial ocurrió en el jardín de Getsemaní después de esa cena. Mientras Jesús oraba, Judas Iscariote llegó con un grupo de soldados y representantes de los altos sacerdotes y fariseos para arrestar a Jesús. En un impulso, Pedro desenfundó su espada e hirió a Malco, el sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús, reprobando la acción de Pedro, le solicitó guardar su espada y pronunció una enseñanza fundamental: todo el que empuñe la espada, por la espada perecerá. Luego, Jesús curó la oreja de Malco, demostrando su compromiso irrevocable con la paz y el perdón, incluso frente a su arresto inminente. Este hecho representó un momento de aprendizaje crucial para Pedro, quien empezó a entender en profundidad la visión de Jesús de un reino basado en la no violencia y el amor, incluso en circunstancias de traición y aprehensión. Esa noche, Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús a una distancia mientras era llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. En el patio del sumo sacerdote, una criada señaló a Pedro como seguidor de Jesús, acusación que él negó vehementemente. Esta negación se repitió 3 veces, y después de la tercera, el canto de un gallo confirmó la predicción hecha por Jesús en la cena del Señor. Este hecho impactó a Pedro, llevándolo a recordar las advertencias de Jesús.
Consumido por el remordimiento y el dolor, Pedro se alejó llorando intensamente. La ubicación de Pedro durante la crucifixión de Jesús no se menciona en los evangelios, lo que sugiere que, como la mayoría de los discípulos, posiblemente se ocultó por miedo a ser detenido o perseguido por su asociación con Jesús. Aunque esto pueda verse como un acto de cobardía, es importante considerar el ambiente de temor, confusión y desolación que vivieron los discípulos mientras intentaban asimilar el arresto y la crucifixión de su líder. 3 días después de la crucifixión, María Magdalena y otras mujeres visitaron el sepulcro al amanecer con la intención de ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar, se encontraron con que la piedra que sellaba la tumba había sido movida y el cuerpo de Jesús desaparecido. Posteriormente, Jesús se reveló a María Magdalena y le solicitó que comunicara su resurrección a los discípulos, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Pedro y el resto de los seguidores. María cumplió el encargo y compartió las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Pedro, junto a Juan, corrió hacia el sepulcro para constatarlo por sí mismo y, como se les había dicho, Jesús no estaba allí. Posteriormente, Jesús se manifestó a sus seguidores en diversas ocasiones, destacándose un encuentro junto al mar de Galilea. En ese encuentro, Pedro y otros discípulos, tras una noche sin éxito en la pesca, vieron a Jesús en la orilla sin reconocerlo inicialmente. Siguiendo el consejo de Jesús de lanzar la red al lado derecho de la embarcación, experimentaron una captura de peces extraordinariamente grande. Fue en ese momento cuando Juan reconoció a Jesús y alertó a Pedro: «¡Es el Señor!». Acto seguido, Pedro, impulsado por su característica impetuosidad, se vistió rápidamente y nadó hacia la orilla para encontrarse con Jesús, mientras que los demás llegaron en el barco. En la orilla se encontraron con Jesús, quien los aguardaba con un fuego preparado, ofreciendo pan y pescado asado. Después de compartir la comida, Jesús tuvo una conversación significativa con Pedro, preguntándole en 3 ocasiones: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». A cada pregunta, Pedro afirmó su amor por Jesús, quien le confió la responsabilidad de alimentar mis corderos, cuidar mis ovejas y nuevamente alimentar mis ovejas. Este diálogo resaltó el perdón y la restauración de Pedro, preparándolo para su futuro papel de liderazgo dentro de la iglesia temprana después de la resurrección de Jesús, encomendándole la tarea de guiar y expandir la comunidad de creyentes. En el período de 40 días que siguió a su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos, incluyendo a Pedro, brindándoles sus enseñanzas finales. Les instó a quedarse en Jerusalén hasta ser investidos con el poder del Espíritu Santo y los designó como sus embajadores en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Tras comunicar estas instrucciones finales, Jesús ascendió al cielo ante la mirada atónita de los presentes, desapareciendo en una nube. Con la vista puesta en el cielo, 2 ángeles vestidos de blanco aparecieron ante los discípulos, interrogándolos sobre su razón para mirar al cielo. Les aseguraron que Jesús, que había ascendido al cielo, regresaría de la misma forma en que lo habían visto partir. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Pedro y los demás discípulos regresaron desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Allí se reunieron en el aposento alto, unidos en oración y preparación, esperando la llegada del Espíritu Santo. En un momento significativo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como un fuerte viento, llenando el lugar donde se encontraban, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, lo que les permitió hablar en diversas lenguas. En ese instante crucial, al erguirse Pedro frente a la multitud,
multitud no se manifestaba meramente un individuo expresándose por su sabiduría terrenal, sino un testigo profundamente cambiado por su interacción íntima con Jesucristo. Su discurso reverberaba no solo con la autoridad de las sagradas escrituras que invocaba, sino con la veracidad de su encuentro directo con el Salvador, al interpretar los acontecimientos recién sucedidos a través del prisma de las promesas celestiales. Pedro no solamente marcaba la existencia y el ministerio de Jesús dentro del gran relato de la redención, sino que también exhortaba a sus oyentes a percibir sus propias existencias dentro de este relato significativo. Su palabra tendía un vínculo entre las profecías ancestrales y la vivencia concreta de su audiencia, brindando no solo comprensión, sino también una invitación al cambio. La proclamación de Jesús como Señor y Mesías por parte de Pedro marcó un cambio radical tanto para él como para aquellos que lo escuchaban. Esta declaración, más allá de ser simplemente teológica, era profundamente personal y disruptiva. Al hacerla, Pedro destacaba la identidad y la misión de Jesús como el fundamento de la fe cristiana, contraponiéndose a las expectativas mesiánicas judías de la época y al poder del Imperio Romano. Esta acción de declaración abierta no solo confirmaba las profecías, sino que también inauguraba una nueva era en la comunicación divina con la humanidad a través de Jesucristo. El impacto de las palabras de Pedro fue inmediato y profundo. La audiencia, profundamente tocada por su mensaje, experimentó una transformación colectiva, lo que demuestra el poder del Evangelio para cambiar corazones y mentes. El bautismo de aproximadamente 3,000 personas no solo representaba su compromiso personal con Jesucristo, sino también el nacimiento de la Iglesia como comunidad. Este evento superó las barreras históricas para establecerse como la base de un movimiento que se extendería a nivel mundial, modificando el curso de la historia humana. La guía de Pedro en este momento crucial se distingue no solo por su capacidad de persuasión, sino también por su habilidad para liderar a la iglesia naciente a través de sus primeras dificultades y conflictos. La transformación de Pedro de un humilde pescador galileo, plagado de dudas y errores, a un líder espiritual audaz y comprometido, testimonia la capacidad transformadora y fortalecedora del Espíritu Santo. A través de su liderazgo, Pedro encarnó la naturaleza de la misericordia divina, demostrando que la selección divina favorece a aquellos abiertos a la transformación y dedicación a los propósitos celestiales. El discurso de Pedro y los acontecimientos subsiguientes revelan un principio esencial del cristianismo inicial. La fe trasciende el ámbito de lo personal para abrazar la comunidad, la acción y el cambio. La creación de la primera comunidad cristiana en respuesta a su llamado refleja la concepción de la Iglesia como un organismo vivo, una congregación de fieles dispuestos a seguir a Cristo y aplicar sus enseñanzas. Este enfoque en una fe activa y colectiva continúa siendo un pilar para el cristianismo contemporáneo, motivando a los creyentes de todas las épocas a vivir de una forma que manifieste el amor, la benevolencia y la veracidad de Jesucristo. Una de las primeras acciones de liderazgo de Pedro fue llenar el vacío dejado por Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús y luego se había suicidado, tal como se relata en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 13 al 26. Pedro encabezó la elección de Matías como el 12º apóstol al comienzo de su ministerio en la iglesia primitiva. Además, Pedro realizó un milagro destacado en el templo, conocido como el milagro en la Puerta Hermosa, según Hechos 3, versículos del 1 al 10.
Pedro y Juan se dirigían al templo para orar cuando se toparon con un hombre lisiado de nacimiento que era llevado a la puerta hermosa y pedía limosna a los transeúntes. En lugar de dinero, Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Acto seguido, tomó al hombre de la mano y lo ayudó a levantarse. De inmediato, los pies y tobillos del hombre se fortalecieron, y él saltó, comenzó a caminar y entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Este milagro asombró a las personas presentes y brindó a Pedro la oportunidad de predicar sobre Jesucristo y su resurrección en el pórtico de Salomón. Al escuchar las enseñanzas de Pedro y Juan, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos se sintieron profundamente inquietos. Pedro y Juan fueron arrestados y retenidos en prisión hasta el día siguiente. Al ser interrogados por el sumo sacerdote acerca de la autoridad con la que habían realizado la curación, Pedro, lleno del Espíritu Santo, enfrentó con valentía al Sanedrín y declaró que la curación se había llevado a cabo en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, pero Dios había resucitado de los muertos. Pedro resaltó que la salvación solo se encontraba en Jesús. Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por el Sanedrín, pero se encontraron en un dilema, ya que el milagro era innegable y había sido testificado por la multitud. Así, decidieron ordenar a Pedro y Juan que no predicaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan respondieron que obedecerían a Dios antes que a los hombres y no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Ante nuevas amenazas, el Sanedrín finalmente liberó a Pedro y Juan, incapaces de decidir una sanción debido a la presencia de la multitud que había presenciado el milagro. Después del concilio de Jerusalén, Pedro continuó su misión espiritual, siendo una figura clave en la formación y dirección de la iglesia primitiva. Un episodio notorio involucró a Ananías y Zafira, integrantes de la primera congregación cristiana, descrito en Hechos de los Apóstoles 5:1-11. Esta pareja decidió vender una propiedad, pero en lugar de contribuir con el total de los ingresos a la comunidad, optaron por retener secretamente una porción del dinero. Al entregar solo una parte de la suma total a los apóstoles, Pedro, movido por la revelación divina, confrontó a Ananías por su engaño hacia el Espíritu Santo y por ocultar parte del dinero. Pedro resaltó que la decisión de vender la propiedad y donar el dinero era libre, pero su fraude era un pecado no ante hombres, sino ante Dios. Al escuchar estas palabras, Ananías colapsó y falleció de inmediato. Unas 3 horas más tarde, Zafira, sin conocimiento de lo ocurrido a su esposo, se presentó y fue interrogada por Pedro acerca de la suma donada. A pesar de tener la oportunidad de admitir la verdad, optó por perpetuar el engaño. Pedro entonces le reveló que había desobedecido al Espíritu Santo y le anunció que los mismos que habían sepultado a su esposo estaban allí para llevársela. Zafira cayó muerta en el acto y fue sepultada junto a Ananías. Estos sucesos instauraron un profundo respeto en la comunidad cristiana y en todos los conocedores de estos eventos, funcionando como una severa advertencia sobre la gravedad del fraude y la importancia de la honestidad y rectitud en la comunidad de la fe. En este marco, Pedro demostró la esencialidad de la sinceridad y rectitud en la práctica de la fe cristiana. Después de llamar la atención de las autoridades judías, Pedro y los demás apóstoles fueron aprisionados por el sumo sacerdote, con el objetivo de someterlos a juicio. No obstante, durante la noche, un ángel del Señor liberó a los apóstoles de la prisión, incitándoles a continuar su predicación en el templo.
Al día siguiente, al convocar el sumo sacerdote y su consejo al Sanedrín y descubrir la ausencia de los apóstoles de la cárcel, los encontraron enseñando en el templo y los trajeron nuevamente ante ellos. Frente a la exigencia de cesar la enseñanza en nombre de Jesús, Pedro y los apóstoles declararon su obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. El Sanedrín, indignado, contempló ejecutarlos, pero Gamaliel, un fariseo estimado y maestro de la ley, aconsejó moderación, argumentando que si la obra de los apóstoles era de origen divino, sería imposible detenerla. Atendiendo a este consejo, el Sanedrín decidió liberar a los apóstoles después de flagelarlos. Los apóstoles se alegraron de ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús y persistieron en su compromiso de enseñar y propagar el Evangelio valientemente a pesar de las adversidades. Asimismo, Pedro tuvo un encuentro revelador con Simón el Mago en Samaria, un ilusionista que quedó asombrado ante el poder del Evangelio predicado por Felipe, llevándolo a convertirse y ser bautizado. La influencia del mensaje cristiano demostraba su capacidad para incluir a una variedad de individuos bajo su enseñanza. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria para que los nuevos conversos recibieran el Espíritu Santo, Simón el Mago, impresionado, ofreció dinero a los apóstoles esperando obtener el poder de impartir el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Pedro, con vehemencia, reprobó a Simón, indicándole que su intención no era justa ante Dios y que el don divino no era un bien que pudiera adquirirse con dinero. Este episodio enfatizó la importancia de la autenticidad y un corazón sincero en la recepción del Evangelio y en la interacción con lo sagrado. La relación entre Pedro y Cornelio, un centurión romano devoto y temeroso de Dios, ilustra un momento crucial no solo para Pedro, sino para la expansión del cristianismo hacia una dimensión global. La guía divina a través de visiones preparó a ambos para un encuentro significativo, destacando la comunicación directa con lo divino como un camino hacia una comprensión más profunda de la fe y la acción con propósito en el mundo. La experiencia visionaria de Pedro constituye un reto frontal a las tradiciones religiosas arraigadas y promueve una expansión en su entendimiento de la santidad y la gracia divinas. El mandato de consumir comestibles anteriormente vistos como prohibidos marca un cambio drástico respecto a las costumbres judaicas, proponiendo una reinterpretación de los mandamientos celestiales donde las distinciones entre lo considerado limpio y no limpio son reajustadas por la voluntad divina. Este episodio es pivotal, ya que examina la apertura de Pedro a seguir el liderazgo celestial, aun cuando esto desafíe sus creencias y prácticas religiosas establecidas. La triple repetición de la visión subraya su importancia y la premura de su mensaje, asegurando que Pedro capte la gravedad y la profundidad de esta revelación celestial. Esta recurrencia, cargada de simbolismo de confirmación y énfasis en las Escrituras, resalta la importancia del mensaje y la exigencia de una comprensión y aceptación detenidas. La insistencia garantiza que Pedro no desestime la visión como una mera fantasía, sino que la aborde como un edicto celestial para revisar y ampliar su percepción de lo sagrado. La directriz divina de aceptar sin distinción lo que Dios ha purificado transmite un mensaje claro de inclusión y apertura, inaugurando así un capítulo renovado en la misión cristiana. Esta orientación transformadora no se limita solamente a Pedro y a los judíos conversos al cristianismo, sino que facilita la integración de los gentiles en la comunidad cristiana, liberándolos de la obligación de seguir todas las leyes judías. Dicha revelación sienta las bases para el encuentro significativo entre Pedro y Cornelio, superando las barreras culturales y religiosas que anteriormente habían limitado la expansión del cristianismo.
La reunión entre Pedro y Cornelio, estimulada por estas visiones celestiales, subraya la capacidad de la fe para unir a individuos más allá de sus diferencias intrínsecas. La disposición de Pedro para seguir el llamado divino y visitar a Cornelio, sumada a la acogida cordial de este último hacia Pedro y su mensaje, constituye un evento crucial que define al cristianismo como una religión inclusiva y universal. Este suceso no solo confirma las visiones compartidas por ambos, sino que también establece un precedente para el futuro del cristianismo, en el cual la fe y el vínculo con Dios trascienden las divisiones étnicas y culturales, convocando a todos a unirse en una comunidad global de creyentes. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le instruyó que 3 hombres enviados por Cornelio lo buscaban y que debía acompañarlos sin dudar. Al encontrarse con los mensajeros de Cornelio, Pedro los siguió hasta la casa de éste en Cesarea, donde Cornelio había congregado a sus seres queridos más próximos para oír el mensaje de Pedro. Pedro les relató cómo, a pesar de las normas judías que prohibían el contacto con gentiles, Dios le había mostrado que no debía considerar a ninguna persona como impura o inmunda. Luego, Pedro proclamó el Evangelio, narrando la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante su discurso, el Espíritu Santo descendió sobre todos los presentes, incluidos los gentiles, para sorpresa de los fieles judíos que acompañaban a Pedro. Pedro entonces ordenó el bautismo de Cornelio y su familia en el nombre de Jesucristo, marcando así un momento definitorio en la extensión del Evangelio a los gentiles. A pesar de la continuación de la persecución contra la iglesia primitiva, con Pedro enfrentándose nuevamente al peligro de encarcelamiento, el rey Herodes Agripa lanzó una ofensiva contra los seguidores de la iglesia, llegando incluso a matar a Santiago, el hermano de Juan, para satisfacción de algunos líderes judíos. Herodes después apresó a Pedro durante la Pascua, asignándole una guardia de 16 soldados hasta su juicio post-festividad. Ante la captura de su guía espiritual, la iglesia se entregó fervientemente a la oración por él. El relato del rescate milagroso de Pedro se destaca como uno de los más alentadores e impactantes dentro de los Actos de los Apóstoles, evidenciando el actuar divino en momentos decisivos y el sólido fundamento de fe de los primeros cristianos. Este episodio, cargado de significados y esperanza, resalta la fe en la protección divina hacia aquellos perseguidos por su devoción. La aparición del ángel liberando a Pedro de sus cadenas, tanto literales como figurativas, representa una afirmación potente de salvación y apoyo divino, resonando a través del tiempo y brindando consuelo a creyentes de todas las épocas. Cuando Pedro se pone en pie y sigue al ángel, vive lo que él mismo interpreta inicialmente como un sueño, reflejando su estado de esperanza mezclada con duda. Esta percepción de incerteza se convierte gradualmente en convicción conforme se desarrolla el suceso. La facilidad con la que Pedro elude a los guardias y la apertura milagrosa de las puertas de la ciudad no son meros actos fortuitos, sino elementos de una liberación meticulosamente diseñada por lo divino. Este tránsito desde la penumbra de la prisión hacia la claridad de la libertad es una metáfora del itinerario espiritual que implica superar adversidades mediante la fe y la gracia divina. El arribo de Pedro al hogar de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, pone de relieve el papel central de la comunidad y la oración conjunta. La congregación de creyentes orando por su liberación resalta la unidad y el respaldo mutuo distintivos de los primeros cristianos. Esta práctica de la oración comunitaria, junto con la inesperada aparición de Pedro,
reitera la convicción en la eficacia de la oración y en el sustento de la comunidad como soportes esenciales del credo cristiano. La reacción de asombro y gozo ante la vista de Pedro libre refleja no solo el alivio y contento por su bienestar, sino también el fortalecimiento de su fe en el cuidado providencial. La reacción de Herodes al escape de Pedro, con la decisión de matar a los guardias, ilustra la crueldad y la injusticia características de las autoridades de aquel tiempo, frente a las cuales los primeros cristianos a menudo luchaban. Esta acción resalta la contraposición entre la misericordia divina y la dureza del Imperio Romano, poniendo de relieve la historia de cómo la justicia y la fe divinas prevalecen sobre la agresión y la opresión humanas. El episodio en su conjunto no solo relata una milagrosa fuga, sino que también ofrece una crítica implícita al autoritarismo y la represión de los regímenes de poder. La narrativa de la liberación de Pedro se convierte en una historia no solo de un rescate sobrenatural, sino también en un mensaje de motivación y enseñanza para la fe cristiana. Encarna principios de esperanza, fe y cohesión comunitaria, demostrando que, aún en los momentos más críticos, la fe tiene el poder de abrir vías hacia la salvación y la libertad. Así, este suceso no solo reforzó el espíritu de los contemporáneos de Pedro, sino que también continúa inspirando a los creyentes en la actualidad, recordándoles la fuerza de su fe y la intervención divina en sus vidas. La experiencia de Pedro sirve como testimonio de que, frente a los mayores retos, la fe conjunta y la solidaridad pueden sobreponerse a la opresión y el temor. Adicionalmente, este período fue testigo de debates cruciales dentro de la Iglesia primitiva sobre la necesidad de los gentiles convertidos al cristianismo de seguir la ley judía, incluyendo la circuncisión. El Concilio de Jerusalén, que reunió a figuras prominentes como Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago, se convocó para discutir esta cuestión. Pedro recordó a los asistentes su llamado a predicar el Evangelio a los gentiles, destacando la aceptación divina de estos últimos mediante el don del Espíritu Santo. Planteó argumentos contra la imposición de las leyes mosaicas a los gentiles, señalando que ni siquiera los judíos ni sus antepasados habían logrado cumplir con tales mandatos. Este concilio fue decisivo para afirmar que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo, más allá del cumplimiento riguroso de las leyes judías, abriendo así el camino para el evangelismo entre los gentiles. La contribución de Pedro en este concilio fue vital, abogando por la noción de que judíos y gentiles son salvados por la gracia a través de Jesucristo. Su influencia fue determinante para la resolución final del concilio, que optó por no exigir la adhesión de los gentiles convertidos a las prácticas judías, como la circuncisión o el seguimiento estricto de la ley mosaica. Después del Concilio de Jerusalén, Pedro continuó su misión, proclamando y extendiendo el cristianismo. Aunque los detalles específicos de sus misiones son parcialmente desconocidos, hay indicios de que pudo haber llevado a cabo su labor apostólica en varias zonas, incluyendo Asia Menor. Pedro también contribuyó al Nuevo Testamento con cartas dirigidas a los seguidores de Cristo. Su primera carta está orientada a los creyentes que vivían dispersos en diversas regiones, ofreciéndoles consuelo y orientación en tiempos de persecución, subrayando la fe en la promesa eterna de la palabra de Dios y la importancia de mantener una conducta santa ante las dificultades. En su segunda carta, Pedro alerta sobre la amenaza de los maestros falsos y exhorta a los cristianos a profundizar en su fe y conocimiento de Jesucristo, enfatizando la inminente venida de Cristo y la importancia de una vida devota.
El relato del martirio de Pedro resuena a través de la historia, señalando un evento fundamental tanto para el desarrollo del cristianismo como para la configuración de la cultura y espiritualidad occidentales. Su ejecución en Roma, más que un acto de represión, representa la profundidad de su convicción y su total entrega a sus principios, inspirando a creyentes a través de los tiempos. Su ejecución, bajo el régimen de Nerón, ilustra la severa persecución a la que se enfrentaron los primeros seguidores de Cristo, evidenciando el conflicto entre el naciente movimiento cristiano y el autoritarismo del Imperio Romano. La solicitud de Pedro para ser ejecutado de cabeza hacia abajo, movido por su profunda humildad y respeto hacia Jesucristo, ha capturado la atención y el respeto de teólogos e historiadores a lo largo de los años. Esta elección, cargada de simbolismo significativo, no solo testimonia el vínculo especial entre Pedro y Jesús, sino que también resalta los principios de sacrificio y humildad que son piedras angulares en la enseñanza cristiana. Lejos de ser vista como una derrota, esta forma de martirio ha sido interpretada como la expresión de la fortaleza de la fe y la perseverancia espiritual del apóstol. La relación de Pedro con la ciudad de Roma, y en particular con la colina vaticana, ha ejercido una influencia profunda en el desarrollo del cristianismo, forjando un lazo indeleble entre la urbe y la Iglesia católica. La selección de este lugar para su entierro no fue arbitraria, sino que significó el comienzo de una profunda relación histórica y espiritual que eventualmente daría lugar a la erección de la Basílica de San Pedro, erigida no solo en honor a la memoria del apóstol, sino como testimonio de la tenacidad y crecimiento del cristianismo a lo largo de la historia. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el siglo XX bajo la Basílica de San Pedro han arrojado luz sobre las raíces históricas de la veneración a Pedro. La necrópolis encontrada, datada en la época romana, no solo evidencia las costumbres funerarias de aquel tiempo, sino que además refuerza la conexión entre las leyendas tradicionales y los descubrimientos históricos. La sepultura atribuida a Pedro ha renovado el interés por este apóstol, su existencia y su influencia perdurable en el cristianismo. Adicionalmente, el descubrimiento de los huesos de un hombre de avanzada edad y de constitución fuerte concuerda con la descripción tradicional de Pedro, aportando una dimensión de veracidad y realismo a historias que han sido transmitidas de generación en generación. Estos hallazgos crean un enlace entre el pasado distante y el presente, brindando a los creyentes y estudiosos de la historia eclesiástica una conexión directa con los albores del cristianismo. El reconocimiento hacia Pedro se ha mantenido vivo a través de los siglos, constituyéndose como un símbolo de veneración y fuerza ante la adversidad, no solo entre los cristianos, sino en el ámbito de la fe en general. Las ceremonias y homenajes dedicados a su memoria, realizados tanto en la imponente Basílica de San Pedro como alrededor del mundo, testimonian el legado espiritual duradero del apóstol. Estas prácticas no solo conmemoran su vida y obra, sino que también fortalecen el sentido de unidad y fe entre la comunidad de creyentes. El interés continuo en la vida y el martirio final de Pedro subraya la relevancia de las figuras fundacionales en la historia del cristianismo y su impacto constante en la era moderna. La fascinación por las investigaciones arqueológicas y los estudios históricos acerca de su tumba y los inicios de la Iglesia refleja un profundo deseo de entender no solo los cimientos de la fe, sino también la humanidad de sus líderes más emblemáticos. La exploración de la herencia de Pedro enriquece nuestra comprensión del pasado y ofrece perspectivas sobre liderazgo, fe y la posibilidad de transformación personal y comunal.
Además, el relato de Pedro y su final en Roma sirve de eco a los periodos de adversidad y victoria que han marcado el curso del cristianismo. A lo largo de la historia, la imagen de Pedro ha brillado como faro de aliento y recordatorio de que, aún en las épocas más sombrías, la fe tiene el poder de orientar a la humanidad hacia el albor. Su narrativa sigue motivando a aquellos en busca de propósito y guía en sus vidas, evidenciando cómo la fe y la resiliencia del ser pueden sobreponerse a los más grandes obstáculos. Dentro de la Iglesia Católica se considera al Papa como el sucesor espiritual de Pedro, quien fue el primer líder eclesiástico en Roma. Varias denominaciones cristianas reconocen el papel crucial que Pedro desempeñó en el establecimiento y crecimiento de la Iglesia de Cristo. La transformación de Pedro de un simple pescador a un pilar esencial del cristianismo sirve como un ejemplo de cambio profundo, liderazgo espiritual y redención. Las epístolas que se le atribuyen han sido fundamentales para la ética y doctrina cristiana, y su vida y sacrificio continúan inspirando a creyentes de todas las épocas. La historia de Pedro, documentada tanto en las Sagradas Escrituras como en los registros de la Iglesia primitiva, mantiene su relevancia, brindando lecciones importantes y sirviendo como modelo de fe y liderazgo ante los desafíos. Su transformación de un humilde pescador a un símbolo del cristianismo primitivo nos enseña que la grandeza verdadera proviene no del poder o la posición, sino de un corazón dispuesto a servir a Dios y a la comunidad con autenticidad y dedicación. La resiliencia de Pedro frente a la adversidad y su martirio subrayan la importancia de mantenerse firme en la fe, incluso ante la adversidad o el riesgo. En una era donde la fe es frecuentemente cuestionada por el escepticismo y la adversidad, la vida de Pedro motiva a sostener nuestras creencias con valor y a proclamar nuestra fe con determinación. El encuentro de Pedro con Cornelio y la visión reveladora que recibió destacan el alcance universal del Evangelio, un mensaje que supera las divisiones culturales, étnicas y sociales. En tiempos de división y conflicto, este relato nos insta a abrir nuestras comunidades de fe a todos, reconociendo nuestra igualdad ante Dios. La firmeza de Pedro y de los otros apóstoles ante las autoridades, eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres, nos desafía a considerar nuestras propias prioridades y lealtades. En una sociedad que a menudo valora el éxito material y el poder, los seguidores de Cristo están llamados a valorar la obediencia a Dios y el compromiso con sus principios por encima de todo. El Sínodo de Jerusalén, subrayando la importancia de la gracia y la fe para la salvación, recalca que nuestra conexión con lo divino trasciende la mera observancia de rituales y normativas, anclándose firmemente en la creencia en Jesucristo y en su gracia redentora. Este concepto cobra especial relevancia en un entorno donde la gente tiende a buscar solidez en prácticas ceremoniales más que en un vínculo genuino con Dios. Pedro nos enseña, a través de su capacidad de superar sus tropiezos y madurar a partir de ellos, una valiosa lección sobre la recuperación y el cambio personal. Incluso frente a sus errores y negaciones, fue renovado y utilizado de manera significativa por Dios. Esta promesa de renovación es crucial para todos, recordándonos que lo que nos define no son nuestras caídas, sino nuestra apertura a ser transformados y empleados por Dios. La invitación de Pedro a vivir una vida consagrada y devota en medio de una cultura que a menudo contradice estos valores resuena profundamente hoy en día. El desafío de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, demostrando en nuestra vida cotidiana los valores celestiales, sigue siendo un desafío relevante para los cristianos modernos.
la advertencia de Pedro contra los falsos profetas y su llamado a los creyentes a profundizar en su entendimiento y fe en Jesucristo son particularmente pertinentes en nuestro tiempo, repleto de información y desinformación. En un mundo en el que las ideas y las doctrinas circulan rápidamente por medios digitales, es esencial para los cristianos desarrollar un discernimiento agudo y profundizar en la comprensión de su fe. La red de apoyo y oración que sostuvo a Pedro durante su encarcelamiento destaca la importancia de la comunidad de fe. En un entorno dominado por el individualismo, la experiencia de Pedro remarca la necesidad de la comunión, intercesión y apoyo mutuo dentro de la comunidad eclesiástica. La vida de Pedro, caracterizada por momentos de fe sólida y episodios de duda, refleja la búsqueda humana de una comprensión más profunda de lo divino y el propósito de la vida. Al compartir abiertamente sus experiencias, tanto de dudas como de convicción, Pedro se convierte en un símbolo de autenticidad y honestidad en la práctica de la fe. Esta transparencia no solo lo hace más accesible a los creyentes de todas las épocas, sino que también subraya la importancia de reconocer nuestra propia vulnerabilidad como un aspecto fundamental del testimonio cristiano. Su narrativa nos recuerda que la perfección no es un requisito para la fe. Más bien, es en nuestras imperfecciones donde la gracia de Dios se revela más plenamente.